Bienvenidos nuevamente a otra clase en Microsoft Excel. Para hoy conoceremos la utilidad de las tablas dinámicas. Una tabla dinámica nos permite agrupar una serie de información que está ingresada, guardada en otra tabla o en una base de datos. Hay ciertos criterios y hay ciertos puntos importantes que tenemos que tomar en cuenta a la hora de armar o crear una tabla dinámica. Se podría decir que una tabla dinámica es una tabla resumen. Para el ejemplo del día de hoy, vamos a tomar esta tabla, o sea, esta base de datos, en la cual podemos visualizar información relacionada a participantes, o sea, alumnos. Se está llevando el control de ellos por bimestres, tomando en cuenta que 4 bimestres estamos llevando el control en el año. Y al final pues tenemos un promedio. Podemos ver la magnitud de nuestra tabla. Vamos a disminuir el porcentaje. Esta es nuestra tabla. Pero nosotros podemos hacer a través de la tabla dinámica que se muestren ciertos datos en el momento que sea más útil para procesar. Y otra de las ventajas de utilizar una tabla dinámica es que automáticamente podemos ir creando operaciones y nos va dando los resultados en forma inmediata. Bien, vamos a iniciar. Lo primero que debemos de hacer es dejar el cursor en cualquier parte de la base de datos, o sea, de la tabla que tenemos ya construida. Si lo dejamos afuera, entonces a la hora de indicarle a Excel que nos inserte una tabla dinámica, no va a encontrar los valores. Por lo tanto, hay que dejar el cursor dentro de los datos de nuestra tabla. De hecho, no hay necesidad de seleccionarla toda. Imagínense una base de datos, o sea, una tabla con miles de informaciones. Sería un poco tedioso, cansado, ir y seleccionar toda la información. Muy bien, después de haber colocado nuestro cursor aquí, en cualquier lugar, como le menciono, nos vamos a la pestaña de Insertar, bajamos al grupo de tablas y el primer botón que dice Tabla Dinámica, seleccionamos la flecha de diálogo y podemos observar que tenemos tabla dinámica y gráfico dinámico. Para poder generar un gráfico, primero tenemos que tener nuestra tabla dinámica. Le damos un clic a tabla dinámica. Automáticamente podemos visualizar que se puede mostrar un rango de información. Ahora, este asistente debería de seleccionar automáticamente toda nuestra tabla. Pero aquí estamos cometiendo varios errores, de los cuales quiero que vayamos aprendiendo para que no nos dé dicho error a la hora de que construyamos nuestra tabla. Primero, los encabezados. Vamos a suponer que queremos nuestra tabla dinámica en una hoja nueva. Entonces le damos a aceptar. Observe que nos dice estos errores, que no encuentra un valor congruente, que no encuentra inclusive los encabezados. Vamos a darle a aceptar y le vamos a dar cancelar. ¿A qué me refiero con los encabezados? Excel no entiende cuál es su encabezado principal. Uno, tenemos estos datos que están combinados.
primero, segundo, tercero y cuarto bimestre. Ahí está el primer error. Vamos a eliminarlos dándole clic acá en la fila, en inicio, eliminar, filas. Muy bien. Ya tenemos despejado nuestro primer error. El siguiente error que podría suceder es que los encabezados de cada una de las columnas tienen que estar rotulados. Número, apellido y nombre, etcétera. Busquemos alguna columna como por ejemplo esta. Podemos observar que esta columna no tiene un encabezado. Por lo tanto, si volvemos a insertar, seleccionamos tabla dinámica y cuando le digamos que queremos los valores en otro lugar, le damos a aceptar, nos vuelve a dar este mensaje. El nombre del campo de la tabla dinámica no es válido. Para crear una información de tabla dinámica debe usar datos organizados en forma de lista con columnas rotuladas. Ahí está. Eso es el error. Mire, hay una columna que no está rotulada. Vamos a darle cancelar. Me imagino que esta en su momento pues tiene su funcionalidad, pero vamos a eliminarla. Ok, listo. Ahora, regresemos a cualquier parte de nuestra tabla. Nos dirigimos a tabla dinámica y seleccionamos tabla dinámica. Mire cómo automáticamente el rango total de valores desde A2, como dice aquí, desde A2 hasta B33, AB33 hasta 33, ahí. Podemos visualizar que ya nos detecta el rango. Ahora vamos a indicarle que lo queremos, nuestra tabla dinámica en algún lugar en particular. En una nueva hoja de cálculo o en algún lugar en particular de otra hoja. Vamos a darle clic aquí, hoja de cálculo existente, ubicación. Clic en el botón, la flecha roja. En nuestra misma hoja, donde tenemos los datos originales, no es conveniente trabajar nuestra tabla dinámica. Busquemos otra hoja, una hoja que no tenga nada. Nos colocamos en el lugar donde queremos que se inicie nuestra tabla dinámica. Puede ser en B3. En B3. Nos dirigimos nuevamente al botón, la flecha rojita. Teniendo nuestro rango, teniendo la ubicación, le damos clic en aceptar. Y listo. Entonces en este momento se nos activan dos paneles. Un cuadro dice tabla dinámica. Nos da un mensaje para generar un informe. Elija los campos de la lista de campos de la tabla dinámica. ¿Cuál es la lista de campos? Lo podemos visualizar aquí al lado derecho. Es este panel. Lista de campos de tabla dinámica. La ventaja, como les menciono, de utilizar la tabla dinámica es que podemos seleccionar los valores que queremos que se muestren. Un ejemplo, le piden a usted que solo que se necesitan los nombres y apellidos. Entonces, en este listado podemos ver todos los encabezados de nuestras columnas. Solo es de seleccionar cada uno de ellos. Por ejemplo, le damos un clic a apellidos y nombres. Y automáticamente nos muestra la etiqueta donde se muestra todos los nombres. Si nos interesa algún valor en particular, por ejemplo, el total que corresponde al primer bimestre, sería el primer total, que sería este total de acá. Le doy un check también y aquí está nuestro, a esto también se le podría llamar un filtro, es como un filtro. Estamos filtrando solo la información que queremos.
Otra cosa interesante es que, si podemos observar acá, nos da un total de toda la información, de todos los datos que se detectaron en la columna que hemos activado. Si necesitamos otro valor, lo seleccionamos dándole un clic en el cuadro correspondiente. El total, y vamos a suponer que necesitamos los trabajos individuales y el CDT. Muy bien. Podemos nuevamente observar que cada uno de ellos nos está dando los valores, la suma de cada uno de ellos. Entonces, esa parte sí es importante ir entendiendo que cuando se necesita, solamente es de check en cada uno de nuestros valores que necesitamos que se muestre. Lo desactivamos y ya no se van a mostrar. Pero, como vuelvo a repetir, la ventaja, ahora queremos el H1, H2, H5, por ejemplo. Muy bien, entonces eso es en sí una tabla dinámica. De la tabla original, estamos filtrando algunos valores que necesitamos mostrar. Entonces en este momento podemos, por ejemplo, imprimir si me piden estos valores y una suma de cada uno de ellos. Ok, bueno, aparte de eso, ya teniendo mi tabla dinámica, también puedo insertar un gráfico dinámico. Para insertar el gráfico dinámico, desde aquí, desde el panel que se me activa, podemos observar, aquí está herramientas de tabla dinámica, opciones y diseño. Opciones. En opciones, al lado derecho, en herramientas está gráfico dinámico. Y lo único que tengo que hacer es darle un clic a gráfico dinámico, buscar el tipo de gráfico que deseo que se muestre, por ejemplo, en tercera dimensión, columna agrupada 3D, le damos a aceptar y aquí está mi gráfico dinámico. Solamente lo que tengo que hacer es moverlo al lugar donde necesito ver mi gráfico. Puede ser en la misma hoja, al lado derecho, arriba, puede ser en la misma hoja o puede ser también en otra hoja. Si yo no lo quiero en la misma hoja, entonces me dirijo a las opciones de herramientas de gráfico dinámico, busco en diseño, al lado derecho dice mover gráfico. Le damos un clic. Ahora indico dónde deseo el gráfico. Hemos utilizado la hoja 1, la hoja 2, ahora vamos a seleccionar la hoja 3 o 4 o, si no, como una hoja nueva. Vamos a probar como una hoja nueva, o sea que la gráfica se va a ir directamente a una sola hoja destinada para la gráfica. Le damos a aceptar y se creó una nueva hoja. Entonces, estos datos que están acá, que podemos visualizar, están ligados a nuestra tabla dinámica. Por ejemplo, me vengo a la hoja 2 porque aquí tengo mi tabla dinámica. Si yo desactivo alguno de estos, algún check de estos, lo quito, mi gráfica me lo va a mostrar. Vamos a quitar el H5 y el H2. Solo se quedan los nombres y se queda nada más el punteo de H1. Regresamos a gráfico 1 y aquí podemos visualizar la diferencia. Ya no nos está mostrando los valores totales. Ok. Como le vuelvo a repetir, esta gráfica está ligada a nuestra tabla dinámica. Por eso es que el panel de lista de valores no se oculta. Aquí está.
Si le interesa activar o desactivar, lo puede hacer desde acá, no necesariamente tiene que regresar a la hoja donde están sus valores. Quito HD1 y suponiendo que necesito del total, HD, el CDT, porcentaje del CDT, y aquí podemos ver los dos tipos de barra. También podemos hacer algunos cambios con nuestra tabla, con nuestra gráfica, pero esta parte ya la vimos, como por ejemplo en diseño, cambiar el diseño. Utilicemos este diseño, diseño 1, o el diseño 2. Otra cosa que también podemos hacer, antes de los diseños, está este botón que dice cambiar entre filas y columnas. Vamos a darle clic a cambiar entre filas y columnas y podemos ver la diferencia como se muestran nuestros valores. Cada uno de los datos, la leyenda se activa y las barras están por acá. Cambiemos al estilo, este estilo. Aquí están nuestras barras. Podemos observar que dice la suma de los totales y la suma de los CDT. Y se muestra, por cada barrita, se muestra los nombres de cada uno de nuestros clientes, de los alumnos, etc. Muy bien, eso sería entonces un gráfico dinámico. De ahí usted puede personalizar el gráfico, como lo vimos anteriormente, cómo crear y personalizar un gráfico. Bueno, vamos a regresar entonces a nuestra hoja 2, donde están nuestros valores. Acá donde están nuestros datos que se están mostrando, ¿sí? Y podemos ver que acá están nuevamente nuestra información. Vamos a quitar el total y el CDT. Muy bien. Entonces, cada vez que necesitemos mostrar valores, estos se van a mostrar de esta manera. Entonces, como nosotros cambiamos el estilo de la gráfica, también la forma de mostrar la tabla se modificó. Entonces, pueden observar que los apellidos y los nombres, ahora está todo por cada uno. Mire, por cada uno se muestran los valores. Pero esto fue porque cambiamos el estilo de gráfica. Si se recuerda, aquí en diseño le dijimos cambiar entre filas y columnas. Si lo regresamos, así de esta forma, y regresamos a nuestra tabla, esta se muestra por columna. Entonces, eso también es importante que debemos de tomar en cuenta a la hora de crear nuestra tabla y generar un gráfico. El estilo o el cambio que hagamos en nuestra gráfica, esta se va a reflejar, también se va a reflejar aquí en nuestra tabla. Muy bien, finalizamos indicando de que la idea fundamental de la tabla dinámica es hacer un resumen de una tabla que ya tengamos establecida, ¿va? Un resumen de nuestra tabla, de nuestros datos. Bien, a continuación entonces llegamos al final. Siempre espero un like al video y que se suscriban a mi canal. Hasta pronto en otra clase. Nos veremos muy pronto.